Nunca tuviste un problema con el dinero. El problema siempre fue la forma en que te enseñaron a pensar sobre él. Desde temprano te hicieron creer que ganar más lo solucionaría todo. Pero nadie te explicó cómo gastar mejor, cómo decidir con claridad o cómo dejar de repetir los mismos errores financieros mes tras mes. Y por eso tanta gente trabaja duro, se esfuerza y sigue en el mismo lugar. La verdad es incómoda. No es falta de ingresos, es falta de conciencia financiera. Puedes ganar más y seguir ajustado. Puedes ahorrar y aún así vivir con ansiedad. Puedes invertir y aún así sentirte inseguro. Porque las finanzas personales no empiezan en el bolsillo, empiezan en la mente. Y mientras no cambies tu forma de pensar, todo el dinero que entra encuentra la manera de irse. En este video vas a entender cómo ahorrar, gastar y pensar de manera racional sobre el dinero, usando principios simples, universales y aplicables a la vida real. Nada de promesas milagrosas ni fórmulas mágicas. Solo decisiones conscientes que construyen libertad financiera en el mundo real. Si te quedas hasta el final, te llevarás una claridad que casi nadie ofrece y que cambia todo a partir de ahora. Primero, mentalidad financiera, el comienzo de todo. Antes de cualquier conversación sobre finanzas personales, números o inversiones inteligentes, necesitas mirar algo que casi nadie enfrenta de verdad: tu relación emocional con el dinero. Muchas veces crees que el problema está en cuánto ganas, cuando en realidad está en cómo piensas y sientes. Ansiedad constante, miedo al futuro, culpa al gastar y la sensación de que nunca alcanza moldean malas decisiones sin que lo notes. No es falta de una hoja de cálculo, es exceso de ruido interno. En el día a día, esto se manifiesta de forma casi invisible. Puede que aumentes tus ingresos, pero el dinero sigue escapándose. Logras guardar algo, pero vives tenso, como si en cualquier momento fuera a faltar. O gastas sin pensar, usando el consumo como anestesia después de semanas estresantes. Porque, en el fondo, la mayoría de las decisiones financieras no nace de la lógica, sino de lo emocional. Es como ajustar el termostato de una casa con el sensor dañado. Cambias los números, intentas compensar, pero el ambiente nunca se siente cómodo. Y mientras no entiendes la falla, sigues culpando al clima, no al sistema. El cambio real empieza cuando entiendes que el dinero es una herramienta, no una identidad. No define quién eres ni mide tu valor personal. Cuando esa idea encaja, algo cambia por dentro. Disminuye la necesidad de demostrar, la comparación pierde fuerza y aparece espacio para una planificación financiera más consciente. Es ahí donde los hábitos financieros saludables empiezan a tener sentido. Y sin eso, todo lo demás se convierte en esfuerzo sin rumbo. Segundo, presupuesto y control de gastos. No puedes cambiar aquello que no sigues de cerca. Puede parecer obvio, pero la mayoría evita mirar sus propios números porque genera incomodidad. Ver a dónde va el dinero deja al descubierto decisiones impulsivas, pequeños excesos y elecciones automáticas que pasan desapercibidas en lo cotidiano. Sin un presupuesto personal sencillo, vives a oscuras, reaccionando a las facturas en lugar de dirigir el juego. Cuando empiezas a organizar tus gastos por categorías y porcentajes, ocurre algo curioso. El dinero deja de ser un enemigo invisible y se convierte en un recurso predecible. Separar una parte para necesidades, otra para el estilo de vida y otra para el futuro no es rigidez, es claridad. Este tipo de control de gastos no te ata, al contrario, te da libertad para gastar sin culpa, porque ahora cada decisión tiene contexto. La pregunta clave no es solo ¿me alcanza?, sino ¿valió mi tiempo de vida? Cuando comienzas a hacerte este tipo de reflexión, el consumo cambia de nivel. Gastos antes automáticos empiezan a cuestionarse, y la planificación financiera deja de ser una tarea pesada para convertirse en un mapa. Pero casi nadie se da cuenta de que este hábito simple es el punto de quiebre entre quienes viven apagando incendios y quienes construyen riqueza sostenible. Tercero,
Evita las deudas que te quitan libertad. No toda deuda es, por definición, un error. El problema empieza cuando asumes compromisos sin entender el peso que tendrán sobre tu futuro. Las cuotas pequeñas parecen inofensivas por separado, pero juntas crean un efecto silencioso. Reducen tu margen de elección. Poco a poco, trabajas más para pagar el pasado que para construir el mañana, y casi nadie se da cuenta del momento en que cruza esa línea. En la práctica, la mayoría de las deudas no nace de una necesidad real, sino del impulso, el estatus o la comparación social. Un artículo a plazos se convierte en 2, luego en 3, y cuando reaccionas, una parte significativa de tus ingresos ya está comprometida incluso antes de llegar a tu cuenta. Los intereses hacen el resto del trabajo sucio, cobrando por el tiempo que tardaste en decidir. Es como cargar una mochila invisible. Al principio parece liviana, pero con el tiempo empieza a hundirte los hombros. El punto de quiebre llega cuando empiezas a ver la deuda como un intercambio de libertad futura por comodidad inmediata. Antes de aceptar cualquier compromiso, la pregunta cambia. ¿Esto amplía mis posibilidades o me ata aún más? Cuando entiendes ese costo invisible, evitar deudas deja de ser sacrificio y se convierte en estrategia. Y este tipo de conciencia prepara el terreno para el siguiente paso, que casi nadie prioriza a tiempo. Cuarto, crea un fondo de emergencia. Puedes planificar bien, controlar gastos y evitar deudas, pero hay una verdad que nadie quiere admitir. No controlas todo. Los imprevistos ocurren, y cuando no tienes reserva, cualquier problema se convierte en crisis. El fondo de emergencia no trata de rentabilidad ni de inversiones inteligentes, trata de tranquilidad mental. Es la diferencia entre resolver un problema con calma o entrar en pánico financiero. Cuando separas el equivalente a algunos meses de tus gastos esenciales, algo cambia en tu actitud. Un retraso, un gasto inesperado o una caída temporal de ingresos dejan de ser amenazas existenciales. Esta reserva funciona como un amortiguador invisible entre tú y el caos. No es dinero para crecer, es dinero para proteger. Y curiosamente, quienes tienen este fondo toman mejores decisiones financieras, porque no actúan desde el miedo. La trampa es tratar esta etapa como algo aburrido o secundario. Muchos saltan directo a inversiones de largo plazo sin construir esta base, y terminan vendiéndolo todo ante el primer imprevisto. El fondo de emergencia no acelera tu camino, pero evita que retrocedas varios pasos cuando algo sale mal. Y esa estabilidad silenciosa es lo que te permite avanzar con más claridad y menos ansiedad. Quinto, invierte con visión de largo plazo. Después de ordenar la base, controlar gastos y crear tu protección frente a imprevistos, aparece la tentación de acelerar todo. Empiezas a escuchar promesas de ganancias rápidas, oportunidades imperdibles y atajos financieros. Aquí es donde muchos se equivocan. Invertir no es cuestión de prisa, sino de dirección. Sin una visión de largo plazo, incluso las buenas decisiones pueden terminar en frustración. Cuando inviertes pensando en el futuro, el enfoque cambia del resultado inmediato a la constancia. Separar una parte de tus ingresos mensuales para invertir a largo plazo crea un efecto casi invisible al inicio, pero poderoso con el tiempo. No es el monto aislado lo que marca la diferencia, sino el hábito sostenido. Quien entiende esto deja de saltar de estrategia en estrategia y empieza a respetar el factor más subestimado de las finanzas, el tiempo trabajando a su favor. Otro punto que muchos ignoran es que invertir dinero sin invertir en conocimiento es avanzar a ciegas. Entender qué estás comprando, por qué lo haces y cómo se comporta en distintos escenarios cambia por completo tu relación con el riesgo. Cuando aceptas que invertir es un juego de paciencia y no de emoción, empiezas a construir algo sólido, y esa mentalidad abre espacio para un tipo distinto de gasto, uno que, a primera vista, parece innecesario pero lo cambia todo. Sexto, gasta con propósito. Las experiencias valen más.
Después de ordenar tus finanzas personales y empezar a invertir con una visión de largo plazo, notas algo curioso. Acumular cosas no brinda la satisfacción que promete. La sensación de logro dura poco y pronto aparece el deseo de comprar más. Este ciclo consume dinero y energía sin generar bienestar real. Gastar con propósito es entender que no todo gasto es un enemigo. El problema es gastar sin conciencia. Cuando diriges parte de tu dinero a experiencias, la lógica cambia. Viajes, momentos con personas importantes, aprendizajes y vivencias crean recuerdos que siguen generando valor mucho después del pago. A diferencia de los objetos, que envejecen o pierden atractivo, las experiencias se convierten en repertorio emocional. Estudios sobre comportamiento financiero muestran que este tipo de gasto está más ligado a una sensación de felicidad duradera que el consumo material. El punto clave es alinear tus gastos con lo que realmente importa para ti. Esto implica eliminar excesos que no conectan con tus valores y abrir espacio para lo que sí tiene sentido. Cuando empiezas a gastar de esta manera, el dinero deja de ser solo algo que entra y sale de la cuenta, y pasa a ser una herramienta para una vida bien vivida. Y este cambio prepara tu mente para una reflexión aún más profunda sobre costo, valor y elecciones. Séptimo, el precio real de las cosas es tu tiempo de vida. Cuando miras un precio solo como dinero, pierdes la parte más importante de la ecuación. Cada gasto lleva horas de tu vida incorporadas, horas que intercambiaste por esfuerzo, atención y energía. Cuando esta perspectiva cambia, el consumo deja de ser automático. La pregunta deja de ser ¿puedo pagarlo? Y pasa a ser ¿cuántas horas de mi vida cuesta? Este simple ajuste reorganiza tus prioridades. En la práctica, traducir gastos en tiempo genera un impacto saludable. Esa compra impulsiva deja de parecer pequeña cuando notas que representa días de trabajo. El café diario, la suscripción olvidada, la cuota aparentemente inofensiva, todo adquiere un peso real. No porque no puedas gastar, sino porque ahora entiendes el costo invisible detrás de cada decisión. Es como encender la luz en una habitación que siempre cruzaste a oscuras. Este tipo de conciencia transforma tu relación con el dinero de manera profunda. Empiezas a elegir mejor dónde pones tu energía, no solo tu saldo. Gastar se convierte en una decisión estratégica, no emocional. Y cuando comprendes que el tiempo es el activo más escaso que existe, queda claro por qué proteger tus ingresos. Y tus decisiones es tan importante. Esta percepción prepara el terreno para un ajuste fundamental. Octavo, usa sistemas, no solo fuerza de voluntad. Confiar únicamente en la fuerza de voluntad para manejar el dinero es un error común. Puedes empezar motivado, pero basta una semana agotadora, un mal día o una decisión emocional para que todo se descontrole. La verdad es simple. La fuerza de voluntad es limitada. Cuando estás cansado, estresado o sobrecargado, falla y tus finanzas lo sienten de inmediato. Por eso los sistemas funcionan mejor que las promesas personales. Crear reglas automáticas reduce la cantidad de decisiones que necesitas tomar. Transferencias automáticas hacia inversiones. Separación inmediata del dinero apenas entra el ingreso y pequeñas barreras antes de gastar hacen que ahorres casi sin darte cuenta. No es disciplina heroica, es inteligencia financiera aplicada a la vida real. Cuando construyes sistemas, el juego cambia. Dejas de luchar contra tus impulsos y empiezas a rodearlos. Comprar deja de ser inmediato. Ahorrar deja de depender de si sobra. Y la planificación financiera comienza a funcionar sola, en segundo plano. Este tipo de estructura no solo protege tu dinero, también libera tu mente para pensar en grande. Y es exactamente eso lo que te prepara para identificar dónde está la inversión más importante de todas. Noveno, invierte en ti mismo. Puedes perder dinero, atravesar crisis o ver cómo tus inversiones fluctúan, pero hay un activo que mantiene su valor sin importar el escenario. Tú. Lo que sabes, lo que aprendes y cómo te adaptas define tu capacidad de generar ingresos a lo largo de la vida.
Ignorar esto es tratar tu propia carrera como algo estático, cuando en realidad es un proyecto en constante construcción. En la práctica, invertir en ti mismo va mucho más allá de cursos costosos o promesas milagrosas. Aprender habilidades que aumenten tu valor en el mercado, mejorar tu comunicación, comprender el comportamiento humano y desarrollar inteligencia emocional tiene un impacto directo en tus ingresos. Las personas que se vuelven más valiosas resuelven problemas más grandes, y los problemas más grandes suelen estar mejor remunerados. Es un tipo de inversión que no aparece en el estado de cuenta, pero lo cambia todo. Otro punto del que poco se habla es que el conocimiento crea opciones. Cuanto más sabes, más alternativas tienes. Eso reduce tu dependencia de una sola fuente de ingresos y fortalece tu independencia financiera. Invertir en ti no es un gasto, es un multiplicador de oportunidades. Y cuando entiendes esto, queda claro por qué la verdadera riqueza no está solo en acumular dinero. 10. La verdadera riqueza es libertad. En algún momento te das cuenta de que la carrera por ganar más nunca termina. Siempre hay un siguiente nivel, un nuevo estándar de consumo, una comparación distinta. Ahí aparece una verdad incómoda. La riqueza no es acumular sin fin, es conquistar libertad financiera. Es tener margen de elección. Es poder decidir sin que el dinero mande todo el tiempo. Cuando tus finanzas personales están ordenadas, el dinero empieza a trabajar como un aliado. Puedes decir no a situaciones que drenan tu energía, rechazar trabajos que ya no tienen sentido y elegir con más conciencia dónde inviertes tu tiempo. Esa es la diferencia entre vivir reaccionando y vivir eligiendo. La libertad financiera no es un lujo, es autonomía sobre tu propia vida. Lo más importante es entender que esa libertad no nace de un gran golpe de suerte, sino de decisiones pequeñas tomadas con constancia. El control de gastos, la planificación financiera, las inversiones inteligentes y los hábitos financieros sólidos construyen esa base poco a poco. Cuando lo ves con claridad, entiendes que ser rico es tener opciones y que esa elección empieza mucho antes de que cualquier cifra impresione a alguien. Si llegaste hasta aquí, ya habrás notado que el dinero no es el centro de la historia, es el reflejo. Cuando cambias tu forma de pensar, organizarte y decidir, tus finanzas personales empiezan a responder. El error común es seguir midiendo todo solo en números. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto sobra? ¿Cuánto falta? El verdadero cambio ocurre cuando empiezas a medir en tiempo, tranquilidad y libertad. Ese es el filtro que separa el consumo automático del dinero consciente. Ahora la pregunta es simple e incómoda. ¿Qué vas a hacer con esto hoy? No mañana, no cuando tengas tiempo. Empieza con algo pequeño y concreto. Cancela una suscripción que ni usas. Registra tus gastos durante 7 días. Ten una conversación honesta sobre dinero con quien comparte tu hogar. Estas acciones parecen simples, pero generan tracción, y la tracción, repetida, se convierte en hábito. El hábito se vuelve identidad, y la identidad, resultado. Si este contenido te dio claridad, aplícalo. Y si quieres seguir desarrollando tu mentalidad financiera, construir hábitos sólidos, evitar deudas e invertir con visión de largo plazo, suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompaña los próximos videos. Deja un comentario aquí abajo. ¿Qué decisión financiera vas a tomar hoy mismo? El dinero debe servir a tu vida, no controlarla. Mi nombre es Ricardo. Un fuerte abrazo y que Dios te bendiga.